La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días Buenos a días a todos. todos. Me Me presento, presento, mi nombre es Diana Montoya, soy integrante del Semillero de Innovación Geográfica de ESRI Colombia y también soy integrante del Semillero de Infraestructura de Datos Espaciales de la Universidad Distrital. Y me acompaña mi compañera Laura Tavera, que también es integrante del Semillero de Infraestructura de Datos Espaciales de la Universidad Distrital. En este webinar vamos a aprender qué es Survey 123, para qué sirve, cuáles son las diferentes formas de crear formularios, las diferencias entre ellos y cómo podemos integrar los formularios que creemos con otras aplicaciones que también hacen parte de ArcGIS Online, como por ejemplo Operation Dashboard. Entonces, para para comenzar, comenzar, Survey Survey 123 123 es una aplicación que permite crear formularios inteligentes para la adquisición de datos en tiempo real, es decir, que podemos recolectar datos en cualquier momento y en cualquier lugar sin necesidad de conexión a Internet. Cuando nosotros creamos un formulario, se crean dos cosas básicas: el archivo del formulario y el servicio alojado dentro de ArcGIS Online. Una vez estos sean creados, los podemos encontrar en una carpeta en nuestra cuenta de ArcGIS Online en el contenido. Otra característica muy importante que tiene Survey 123 es que el registro que se haga está enfocado hacia la recolección de atributos. Entonces, estos van a estar asociados siempre a una única ubicación espacial, por lo cual no podemos asociar más de una por cada formulario. Entonces, para empezar a utilizar esta aplicación, podemos ingresar a la página oficial survey123.argis.com. Aparece una pequeña sección que se llama My Surveys o Mis encuestas, dependiendo del idioma en el que esté configurada. Creamos una nueva encuesta, un nuevo formulario, y desde ahí podemos utilizar las dos diferentes formas de crear formularios. Tenemos dos formas diferentes. Una es un diseñador web, que es una interfaz bastante intuitiva, bastante sencilla de utilizar, y la otra es Survey 123 Connect. Es un programa para escritorio que crea formularios basados en XLS, que sirve para crear formularios más potentes que con la aplicación anterior. Sea cual sea la aplicación que elijamos, ya al ser publicada ya estaría lista para utilizar en los dispositivos móviles mediante la aplicación para Android, iOS, para la aplicación de escritorio del computador o incluso también para el navegador web. Para empezar con nuestros formularios, voy a explicarles un poco sobre qué es el diseñador web de Survey 123. Esta es una interfaz bastante sencilla en la que tenemos a un lado las listas de diferentes preguntas que simplemente se pueden arrastrar al espacio del formulario, se pueden editar, se pueden configurar según lo que queramos que aparezca. Para esto vamos a hacer una pequeña demostración de cómo utilizar esta interfaz. Entonces, una vez ingresamos a ArcGIS Online con una cuenta, tenemos aquí arriba este pequeño icono en el que podemos ver las apuestas que tenemos disponibles para usar. Entonces, vamos a iniciar con Survey 123. Como pueden ver, aquí nos dirigió a la página web que les mencioné anteriormente. Acá ya estamos en la lista de las encuestas que tenemos disponibles. Y entonces vamos a crear una nueva encuesta, un nuevo formulario. Acá nos aparece el asistente, como les mostré anteriormente, entonces utilizamos el diseñador web. Utilizamos el diseñador web. Entonces vamos a empezar con esta aplicación. Nos pide que le registremos un nombre. En este caso vamos a hacer un formulario muy sencillo para gestión predial, entonces vamos a asignar un nombre. Etiquetas, que son los campos, las palabras clave que nos permiten encontrar esta aplicación en ArcGIS Online. Y un resumen, que en este caso es opcional. Entonces vamos a crear
nuestro formulario. Entonces esperamos hasta que el asistente termine de configurar el formulario. Bueno, mientras tanto les comento que cualquier duda que tengan las vamos a resolver al final de este webinar. Listo, entonces, como vemos aquí en este lado tenemos los diferentes tipos de preguntas. Tenemos preguntas para selección múltiple, selección única, para calificación, de tipo numérico, archivos. Esta GeoPoint, que es la pregunta más importante, que es la que le da el sentido a estos formularios, porque es la que nos permite asociar todas las demás preguntas a la ubicación espacial. Entonces vamos a iniciar con nuestro formulario. Vamos a iniciar agregando una pregunta de ubicación. Simplemente la arrastramos al formulario, damos clic sobre ella y ya vemos que ya pasamos a la pestaña de editar. Entonces acá podemos asignarle un nombre. Este es un campo, este hint es un campo que nos permite añadir una aclaración que se va a mostrar más pequeña abajo de la pregunta. Podemos cambiar el mapa base, vamos a escoger OpenStreetMap. Podemos cambiar aquí también la ubicación por defecto, como en este caso estamos en Colombia, en Bogotá, entonces vamos a acercarnos un poco a Bogotá y vamos a dejarlo aquí. Entonces este va a ser el zoom con el que va a aparecer siempre nuestro formulario cuando lo vayamos a utilizar. Y también nos ofrece otras opciones si queremos que sea una pregunta requerida o si queremos que las respuestas que se vayan almacenando se guarden en caché para su posterior utilización. Entonces ya como podemos ver, nuestra primera pregunta ya se ve acá visualizada en el formulario, así es como quedaría. Vamos a agregar una siguiente pregunta que podría ser en este caso el tipo de predio. Entonces podemos escoger una pregunta de selección única, la arrastramos al formulario, configuramos su nombre. Y en este botón, bueno, aquí en esta parte podemos configurar las opciones de respuesta que quieren que aparezca. Podemos hacerlo con Batch Edit. Entonces podemos escribir aquí fácilmente las opciones que queramos. Vamos a poner dos opciones, lote y construcción. Listo, una vez tenemos esa pregunta, podemos añadir otra. En este caso puede ser el estrato. Vamos a añadir una pregunta de tipo numérico. Una funcionalidad que nos permite tener el diseñador web es que podemos configurar las preguntas para que unas sean dependientes de las otras, pero en este caso solamente lo podemos lograr con preguntas de selección. Esto, aquí identificamos este icono de establecer regla, solamente nos va a aparecer visible para las preguntas de selección. Entonces, si vemos acá en la pregunta de ubicación, no nos aparece. Tampoco en la pregunta que creamos para el estrato, ya que es una pregunta de tipo numérico. Entonces vamos a crear una regla para que solamente los predios de tipo construcción puedan tener un estrato. Entonces así lo configuramos, le damos OK y ya aquí confirmamos que la regla ya quedó establecida. Por otro lado, vamos a ingresar una pregunta de tipo fecha, date. Con la fecha en la que se tomaron los datos. Entonces acá ya se puede configurar si queremos revisar más opciones. En este caso vamos a dejarla como está. Y por último vamos a ingresar una pregunta de tipo imagen.
Una vez Una vez esté listo, podemos guardar este formulario. entonces Entonces esperamos hasta que el proceso se haya completado. También podemos previsualizar para ver cómo este formulario se vería en los diferentes dispositivos. Entonces esperamos un momento, listo. Acá ya tenemos cómo se vería nuestro formulario desde el navegador, cómo se vería desde la aplicación de celular y y cómo se vería en una tablet. Y ya Y ya por último, lo que tenemos que hacer es publicar nuestro formulario. Entonces esperamos, este proceso no toma demasiado tiempo. Y listo, entonces aquí en la primera pestaña de esta barra podemos acceder al formulario que creamos anteriormente. My Surveys, perdón. Acá podemos acceder al formulario, acá ya lo tenemos. Para compartir podemos ingresar a la pestaña de colaborar. Podemos configurar si queremos que lo vean, lo visualicen solamente miembros de nuestra organización o grupos, o de pronto con todas las personas que tengan el link. En este caso no sería necesario que las personas tengan una cuenta de Argison para utilizar, si es el caso del navegador web. Guardamos los cambios y acá podemos acceder al link. Podemos configurar la forma en que queremos que se abra el formulario. Y en este caso ya tenemos aquí nuestro primer formulario creado. Entonces ahora vamos a pasar a mirar qué son los formularios de escritorio. Esto, como les mencioné anteriormente, es con una aplicación que podemos descargar también de Survey123, que se llama Survey123 Connect. Son formularios, como les mencioné, más complejos, me ofrecen más ventajas, es decir, que puedo restringir las preguntas que yo quiera, puedo hacer cálculos entre ellas, también puedo ingresar diferentes tipos de preguntas y tiene más opciones de personalización para visualizar las preguntas. Entonces, el flujo de trabajo es descargar la aplicación de Survey123 Connect. Iniciamos sesión con una cuenta de Argis Online. Seleccionamos una nueva plantilla en un botón en el que podemos crear una nueva encuesta. Una vez seleccionada la plantilla, ya estaría lista para crear, para configurar y publicar en Argis Online. Entonces, como les mencioné, esto es un archivo que está basado en XLS. Entonces, la aplicación, el editor, nos va a generar un archivo similar a un Excel con diferentes hojas. Estas son las hojas básicas. Survey, que es la hoja en donde vamos a contener las preguntas como tal, el cuerpo de la encuesta. Choices, donde vamos a almacenar las listas o las opciones de respuesta que vamos a asociar a las preguntas de selección única o múltiple. Una hoja de configuración adicional y esta última hoja de tags, donde vamos a encontrar un manual o una guía para poder utilizar operadores, palabras reservadas y entre otras cosas. Entonces ahora vamos a pasar a una pequeña demostración sobre cómo utilizar la aplicación de escritorio. Entonces acá ya tengo abierta la aplicación. Esta es Survey123 Connect. Ya inicié sesión con mi cuenta de Argis Online y vamos a empezar a crear una nueva encuesta en este botón. Después de esto, podemos asignarle un nombre. En este caso, vamos a crear una encuesta con la que podríamos revisar las variables de contaminantes y calidad del aire en cualquier lugar del país. Entonces, vamos a asignarle un nombre. Tenemos diferentes plantillas para escoger según lo que queramos hacer. En estas muestras tenemos, de acuerdo a diferentes especialidades que podemos lograr tener con la aplicación, también sobre otros archivos que ya estén
que ya estén publicados en ArcGIS Online, sean de la cuenta propia o de la organización, y también sobre un archivo que ya tengamos existente. En este caso vamos a utilizar esta plantilla avanzada, porque es la plantilla más completa, más general, en donde podemos encontrar ejemplos sobre cómo crear las preguntas en el formulario. Entonces, aquí está la interfaz, este es el archivo que nos generó, la aplicación. Tenemos las tres columnas básicas para configurar las preguntas, son estas tres: type, name y label. Entonces en type vamos a encontrar una lista desplegable con los diferentes tipos de preguntas. En name vamos a asignar un identificador interno con el cual se va a reconocer la pregunta para el formulario. Es importante que este identificador interno no tenga caracteres especiales ni espacios. Y el label es cómo queremos que la pregunta se visualice en pantalla. Entonces, para crear nuestro formulario vamos a iniciar con la pregunta de ubicación. Acá está, GeoPoint, tiene el mismo nombre que en el diseñador web. Vamos a asignar un nombre. Entonces recuerden que no podemos poner caracteres especiales como tildes en el name. Y acá en el label le asignamos cómo queremos que aparezca la pregunta en pantalla. Si recuerdan la aclaración, la pequeña aclaración que se hizo en el diseñador web, acá también la tenemos en la primera columna con la que podemos configurar la apariencia. Entonces acá ya podemos escribir en la columna hint lo que queremos que aparezca como aclaración. Listo. Por el momento tendríamos así configurada nuestra primera pregunta y vamos a mirar cómo queda visualizada en el formulario. Para eso simplemente guardamos el archivo de Excel y vamos a la aplicación de Survey 123 Connect y esperamos a que esta compile. Entonces acá ya tenemos nuestra primera pregunta de ubicación. Nuestra siguiente pregunta podría ser la pregunta de selección del departamento y selección del municipio para tener una ubicación más completa. Entonces, para esto vamos a crear una pregunta de selección única. Seleccionamos esta opción, Select One. Escribimos cuál sería el identificador interno. El label. Y para empezar a crear las opciones de respuesta de esta pregunta, nos dirigimos a la pestaña Choices. Entonces acá ya vemos algunos ejemplos que la plantilla trae. De una manera muy similar a la hoja anterior tenemos el nombre de la lista, todos los registros o todas las filas en esta hoja que tengan un mismo nombre van a ser siempre asociados a esa pregunta, siempre sin importar el orden en el que se pongan. Tenemos un identificador interno de la opción de respuesta dentro de la lista y el label, que es como lo visualizaríamos en pantalla. Entonces, para esto, vamos a eliminar estas opciones que tenemos acá. Y ya previamente tengo en este otro archivo los diferentes departamentos de Colombia. Entonces vamos a llevarnos estos archivos, esta información al formulario. Entonces ya como vemos tenemos todos los departamentos con el mismo nombre de la lista, cada uno con su identificador interno dentro del formulario y cómo se visualizaría en la pregunta en pantalla. Entonces para que podamos asociar esta lista a la pregunta, nos devolvemos a la pestaña de Survey y en la pregunta en Select One reemplazamos esta parte que estoy seleccionando acá con el nombre que le dimos a la lista, que en este caso es de PTO. Aquí aceptamos y vamos a visualizar cómo queda nuestra pregunta en el formulario.
Entonces, acá ya tenemos nuestra lista, pero vemos que queda demasiado larga, entonces vamos a cambiar la apariencia. Para eso, nos vamos a dirigir a la columna de Appearance, acá la tenemos. Esta columna también tiene una lista desplegable de diferentes opciones de apariencia para todos los tipos de preguntas en general. Entonces, no todas van a funcionar para los mismos tipos de preguntas. Ya para saber cuál corresponde a cada tipo de pregunta, lo podemos consultar en la última pestaña de Types. Entonces, en este caso vamos a escoger una opción de autocompletar, teniendo en cuenta que tenemos una lista bastante larga de departamentos. Vamos a guardar y vamos a ver cómo queda nuestra pregunta. Entonces, listo. Acá ya podemos ver, tenemos la lista desplegable. También podemos escribir el departamento y nos va a autocompletar las opciones que encuentra de acuerdo a lo que escribamos. Listo. Ahora, para que podamos ingresar la lista de municipios, no tendría sentido que al seleccionar el departamento sigan apareciendo todos los municipios de Colombia. Entonces, para eso vamos a utilizar una de las funciones más potentes que nos ofrece Survey 123 Connect para que podamos seleccionar el de los municipios de acuerdo al departamento que se seleccionó previamente, que se escogió previamente. Entonces, para eso vamos a agregar una nueva página. Una nueva hoja, perdón. Le vamos a poner un nombre External Choices con Royal Piso. Esta hoja va a ser una hoja donde vamos a poner el listado adicional. Ya lo tengo acá también previamente en este archivo, en este documento. Entonces, como podemos ver, bueno, vamos a copiar primero esto. Como podemos ver, tiene una estructura muy similar. Tiene el nombre de la lista, el identificador interno de la opción dentro de la lista, el label y una última columna que nos va a permitir saber a qué departamento está asociada. Entonces, aquí se puso para cada municipio el identificador interno o el name de cada departamento que vimos dentro de la otra lista. Entonces acá lo tenemos Antioquia, name, y acá tenemos todos los departamentos que hacen parte, todos los municipios, perdón, que hacen parte de Antioquia. Entonces ese es el primer paso para poder enlazar las dos preguntas que vamos a crear. Ya para poder crear esta pregunta, vamos a seleccionar de nuevo una opción, un tipo de pregunta Select One, pero vamos a adicionar un Royal Piso External antes del list name, para que el formulario sepa en qué hoja, en qué página encontrar la lista de esas opciones de respuesta. Entonces vamos a seleccionar un nombre. Vamos a asignar acá el nombre de la lista. En este caso es MPIO con la M en mayúscula. Es importante que tengamos en cuenta las mayúsculas y las minúsculas porque nos puede generar errores. Y vamos a buscar la columna de Choice Filter. Entonces en Choice Filter vamos a poner una sintaxis muy sencilla donde el departamento de la lista de External Choices sea igual al departamento que se escogió en la pregunta. Y adicionamos estas llaves abiertas, estas llaves. Entonces, a veces puede resultar un poco confuso en estos filtros si se escoge el nombre de la lista o el nombre de la pregunta. Entonces, como estamos en el formulario, vamos a asignar el nombre de la pregunta. Entonces, acá podemos ver departamento con D mayúscula a este lado del igual. Ahora vamos a mirar cómo queda nuestra pregunta. Listo, entonces vamos a escoger un
un departamento. Y Y acá ya podemos ver todos los municipios que hacen parte del departamento que escogí. Pero aún así sigue siendo bastante extenso, entonces también podemos asignar una apariencia de autocompletar para que sea más sencillo, más agradable a la vista para poder llenar este formulario. Entonces vamos a seleccionar un departamento y vamos a buscar un municipio. En este caso tenemos el municipio de Cibate. Como podemos ver, tenemos solo los municipios que hacen parte del departamento de Cundinamarca. Esto no lo podemos lograr con el diseñador web. Entonces es otra potencialidad que tiene crear los formularios con la aplicación de escritorio. Por otro lado, vamos a ingresar la información referente al reconocimiento de la calidad del aire en el lugar que se está analizando. Entonces vamos a agregar una pregunta de autoridad ambiental. Para esto vamos a crear otra pregunta de selección única, porque ya tenemos una lista creada previamente. Vamos a agregar un nombre, un identificador interno. Y el label. Ya esa lista la tenemos acá creada. Acá nos tenemos una lista de algunas de las autoridades ambientales que existen en Colombia. Vamos a agregarlas al formulario en la pestaña de Choices. Acá no importa si dejamos espacios. Solamente necesitamos verificar que todas las opciones tengan el mismo nombre de lista. Y ahora vamos a asociar esa lista a esta pregunta. Podemos agregar también otro tipo de apariencia. Por ejemplo, en este caso vamos a escoger horizontal para que no aparezcan todas las opciones en una lista larga, sino un poco más agradable a la vista. Entonces acá ya tenemos las opciones de respuesta de esa pregunta. Vamos a agregar ahora el nombre de la estación. Este sería el nombre de la estación meteorológica con la que se hizo esa identificación. Podemos asignarla como una pregunta de tipo texto. Por otro lado, también podemos ingresar cuál sería un tipo o una clasificación de esa estación. También podemos ingresar otra pregunta de selección única. Y vamos a crear una opción de respuesta que solamente tendríamos dos opciones. Entonces, en este caso podría ser fija e inactiva. Y como con las preguntas anteriores, al igual que esas preguntas, vamos a asignarle esa lista a la pregunta. Entonces guardamos. Y tenemos la visualización de nuestras preguntas hasta el momento. Ahora vamos a crear una lista de las variables que se están reconociendo. Entonces, en este caso vamos a crear una lista de opción múltiple. Vamos a asignarle un nombre. Y vamos a crear esas opciones de respuesta. Entonces acá ya las tenemos. Nos vamos al formulario. En la pestaña Choices vamos a ingresar la información correspondiente a las opciones de respuesta. Y vamos a variables, vamos a asociar esa lista.
a nuestra pregunta. También También podemos asignar otra apariencia. En este caso, bueno, podemos escoger de nuevo la apariencia horizontal. Y acá tenemos hasta el momento nuestras preguntas. Podemos ingresar otra pregunta de fecha, es de tipo date, que sería la fecha de captura de la información. Utilizando otra columna, en este caso sería la columna default. Podemos configurar esta pregunta de fecha para que siempre nos aparezca la fecha actual. Entonces, eso lo realizamos escribiendo esta pequeña sintaxis. Entonces, ya esto nos podría ahorrar tiempo a la hora de capturar los datos. Listo, entonces podemos ver ya nuestras preguntas y acá tenemos ya nuestra fecha actual en la pregunta del tipo date, de la fecha. Entonces, listo, tenemos ya otros tipos de preguntas. Podemos ingresar preguntas de tipo numérico, divididas en entero, en decimal. Podemos realizar con estas opciones de begin, repeat y end repeat, repeticiones de preguntas, es decir, que si estuviéramos recolectando información acerca de familias, entonces usualmente quien llena la encuesta de la información general es el líder de la familia, el cabeza de familia, pero entonces si queremos recolectar la información adicional de todos los miembros de su familia, pues podemos poner el repeat para que siempre podamos ingresar las respuestas, esas respuestas, la cantidad de veces que sean necesarias, ya que no sabemos siempre cuántos miembros va a tener una familia. Por ahora, otra cosa que podemos hacer es dividir estas preguntas de acuerdo a categorías, ya que tenemos todas las preguntas en una misma sección. Podemos dividirlas tanto en preguntas de ubicación como en preguntas de información. Esto lo logramos creando una nueva fila con la pregunta de Begin Group. Funcionan de la misma manera que las preguntas anteriores, necesitamos asignarle un nombre. En este caso sería localización. Y es importante que este grupo lo cerremos porque si no lo hacemos vamos a tener un error a la hora de compilar el formulario. Entonces, en grupo. Aquí ya al finalizar el grupo no debemos poner nada adicional, solamente cerramos el grupo. Y vamos a crear otro nuevo grupo con las preguntas referentes a la información que recolectamos sobre las variables climatológicas. Entonces iniciamos este grupo, vamos a asignarle un nombre. Y vamos a cerrar el grupo. Vamos a ver cómo se visualizan nuestros grupos en el formulario. Entonces acá ya tenemos el primer grupo de las preguntas de ubicación y un segundo grupo con las preguntas de la información climatológica. Pero otra cosa que podemos hacer es lograr que estos grupos se conviertan en páginas dentro de la encuesta. Para esto, nos vamos a la columna de apariencia y en donde iniciamos los grupos, a cada uno de ellos vamos a seleccionar la apariencia de Field List. Adicionalmente, tenemos que ir a la pestaña de Settings. Aquí, bueno, podemos configurar el título del formulario.
Y en esta columna de Style vamos a escribir pages para que nos quede configurados los grupos en páginas. Ya aquí tenemos otras columnas diferentes que nos permiten configurar si queremos manejar versiones del formulario o si ya tenemos un servicio alojado ya establecido sobre el cual queremos llenar esta información para que lo configuremos acá y no nos cree uno nuevo. Entonces vamos a guardar nuestro formulario. Y aquí ya vemos dividido la información en páginas de acuerdo a los grupos que creamos. Una vez ya terminamos nuestro formulario, simplemente lo publicamos con este icono que estoy señalando acá. Publicamos nuestra encuesta. Mientras publica, les comento que si queremos hacer modificaciones al formulario ya publicado, solamente podemos adicionar nuevas preguntas o eliminar preguntas existentes, más no modificar el esquema que ya tenemos. Entonces, es decir, si queremos cambiar el tipo de una pregunta que ya tenemos, no lo podemos cambiar directamente de la pregunta ya creada, sino que tendríamos que eliminarla y volverla a crear. Y ahora vamos a ingresar a nuestro formulario. Este formulario también lo podemos ver visualizado en la interfaz online. Nos diferenciamos de acuerdo al icono que tenemos. En este momento no tenemos registros, pero podríamos hacer un análisis básico de los registros que tenemos. Vamos a revisar esto con un formulario que ya tenemos hecho. También es un formulario sobre calidad del aire, en el cual ya se relacionaron registros. Acá en Overview podemos realizar un monitoreo de cuándo se están haciendo los registros, las cantidades de registros y los usuarios, en caso de que el formulario para llenar el formulario se haya ingresado con una cuenta de ArcGIS Online. Acá no vamos a poder modificarlo en línea porque lo creamos desde escritorio. Entonces solamente podemos modificar los de escritorio en escritorio y los de línea en el diseñador web. Podemos compartir el formulario si queremos que esté público, que la manera en la que lo vamos a abrir, ya sea desde la aplicación o desde el navegador o ambas. Podemos hacer un análisis estadístico sencillo de la información que tenemos registrada hasta el momento. Entonces acá tenemos los departamentos, las autoridades ambientales, los tipos de estación que se registraron hasta el momento, las variables y las fechas de captura. Entonces esto es información bastante básica, pero es bastante útil. Podemos también acceder a los datos. En la pestaña Data vamos a tener un visor muy similar al webmap de ArcGIS Online. Y aquí podemos administrar estos datos en caso de que tuviéramos un error. Al llenar un registro lo podemos editar y eso va a quedar guardado automáticamente en ArcGIS Online. Y esta ha sido una demostración que tenía preparada para ustedes. Y a continuación mi compañera Laura Tavera les va a explicar cómo podemos integrar esos formularios o los registros que tomamos con esos formularios a otras aplicaciones. En este caso elegimos Operation Dashboard. Entonces, Laura. Bueno, buenos días. A continuación les voy a explicar un poquito sobre cómo utilizar Operation Dashboard. Operation Dashboard es una aplicación que hace parte de ArcGIS Online. Su objetivo es construir tableros de control que sirvan de apoyo para el análisis y la toma de decisiones de datos. Cuentan con la ventaja de que puede utilizar datos en tiempo real y además es interoperable con otras aplicaciones de ArcGIS Online como lo son Collector y Survey 123. Bueno, para la creación de los tableros de control de operaciones, como primero tenemos que tener una cuenta en ArcGIS Online. Seguido a esto, iniciamos sesión en nuestra cuenta, enlazamos nuestro servicio alojado y con ayuda de nuestros widgets vamos a configurar y editar la salida gráfica del mismo. Dentro de los widgets de Operation Dashboard tenemos el encabezado, el cual se utiliza para asignar un título y un logotipo al tablero de control, además de agregar selectores, ya sean por categoría, números y fechas, lo cual nos va a posibilitar que nuestro tablero sea más interactivo.
Nuestro siguiente widget es el panel lateral izquierdo. En este widget, al igual que el encabezado, podemos agregar diferentes selectores. Pero se diferencia en que en este no podemos agregar un logotipo, pero cuenta con una ventaja y es que este se puede ocultar para optimizar espacio en nuestro tablero de control. El siguiente widget que tenemos es mapa, el cual está asociado a un servicio alojado o a capas geográficas adicionadas desde ArcGIS Online. Al igual que los selectores, este lo podemos configurar para que condicione nuestros widgets mediante opciones de selección de zoom o selecciones espaciales. El siguiente widget que encontramos es la leyenda del mapa. Es una leyenda asociada a las capas presentes en el mapa, siendo esto una información complementaria. Además, contamos con otros widgets como son el gráfico de barras, de torta, los indicadores y medidores. Estos son de acuerdo a los valores presentes en las tablas de atributos de las capas que contamos en el mapa o nuestro servicio alojado. Otro widget que también es de mucha ayuda es las listas. En ella encontramos un listado de cada uno de los registros que tenemos en la capa visible del mapa. El siguiente widget es detalles. En él encontramos toda la información que contienen los pop-up o ventanas emergentes de cada una de las capas geográficas según la configuración del editor que hayamos hecho en el mapa de ArcGIS Online. El widget de texto nos permite adicionar información adicional o complementaria al tablero de control, ya sea una descripción o una imagen. Y por último tenemos un widget de contenido embebido, el cual nos permite integrar a nuestro tablero de control contenido de otras aplicaciones o páginas. Bueno, aquí es importante resaltar que todas las gráficas y los mapas que se adicionen se pueden configurar para funcionar como un filtro de otras, lo cual nos va a aumentar la posibilidad de tener un tablero más interactivo y mejorar el análisis visual de los resultados. A continuación, para ilustrar de una mejor manera lo anteriormente mencionado, vamos a realizar un ejercicio práctico. Este ejercicio de la creación del tablero de control busca mostrar cómo es la integración de Operation Dashboard con el formulario anteriormente creado con Survey One to Connect. Bueno, para la creación del formulario, previamente hemos creado un mapa en ArcGIS Online, el cual contiene datos de calidad del aire de emisión y variables climatológicas. Lo que queremos mostrar en nuestro tablero de control es un mapa de representación de las variables, un indicador de la cantidad de registros que se tienen, un gráfico de barras de las variables registradas y un gráfico de torta donde nos muestre los tipos de estación que manejamos. Bueno, entonces para iniciar a crear nuestro formulario, iniciamos sesión en nuestra cuenta de ArcGIS Online. En la parte superior derecha encontramos un botón en el cual se despliegan todas las aplicaciones que tenemos en ArcGIS Online. En este caso vamos a utilizar Operation Dashboard. Bueno, automáticamente se nos va a abrir la siguiente página. Ahí damos la opción de crear nuestro dashboard. Nos va a pedir que ingresemos un título, unos tags o etiquetas, un resumen que es opcional y la ubicación en donde vamos a guardar nuestro dashboard. Para este caso vamos a crear un tablero de control que tiene como título Análisis de datos. Contaminantes y climatológicos en Colombia. Listo. Los tags son etiquetas que nos van a permitir encontrar de una manera más rápida nuestro dashboard en ArcGIS Online. Para este caso vamos a usar una etiqueta de emisiones, climatología y contaminación. Bueno, para este caso, en el resumen, vamos a contar un poquito sobre qué se trata nuestro tablero. Entonces, vamos a crear un tablero de control sobre datos de emisión, de contaminantes y datos climatológicos en Colombia.
En la pestaña Folder vamos a seleccionar la ubicación de la carpeta en la que queremos guardar nuestro formulario. En este caso yo lo voy a guardar dentro de la misma carpeta que tenemos el formulario de calidad del aire. Y procedemos a crear nuestros dashboards. Listo. A continuación vamos a empezar a configurar cada uno de los elementos a través de la lista desplegable. Entonces, el primer elemento que recomendamos adicionar es el mapa. Para esto, previamente, con el formulario creado con Solvay One2 Connect, hemos generado un mapa con esos datos, el cual vamos a usar. Al seleccionar el mapa se nos abre automáticamente una pestaña de configuración de este widget, la cual vamos a dejar por defecto para luego configurarla. Bueno, acá podemos configurar cómo es la visual de nuestro mapa. Y para nuestro siguiente requerimiento vamos a agregar un widget que es referente a la gráfica de variables registradas. Para esto vamos a utilizar un gráfico de barras. Entonces seleccionamos la capa que vamos a trabajar. Y este widget se compone de la siguiente configuración. En Date nos permite configurar qué operación estadística vamos a realizar con los datos, la cual se va a reflejar en el gráfico de barras. Para nuestro caso vamos a seleccionar la categoría variable y vamos a decirle que nos haga un conteo. Nuestra siguiente configuración es Chart, la cual nos permite personalizar la letra y orientación de las barras. Para seguir configurando nuestro widget encontramos otra opción que es Category Axis, en la cual nos permite configurar la presentación del eje de barras. Para este caso vamos a utilizar variable climatológica y contaminantes. Listo. La siguiente configuración que encontramos es Value Axis, la cual nos permite configurar la presentación del eje de valores. En este caso vamos a poner que sea cantidad. Seguido a esto contamos con otra opción que es series, la cual nos permite personalizar nuestras barras. En este caso vamos a decir que nos lo seleccione por categorías y en esta opción podemos configurar el color con el cual deseamos visualizar cada una de nuestras barras. En la opción General podemos adicionar un nombre a nuestro widget y además elementos de texto como son un título y una descripción. Como nombre vamos a colocar variables. Vamos a editar un título, el cual vamos a poner variables climatológicas. Y contaminantes. Acá en el editor de texto podemos seleccionar la letra si queremos que se vean negrillas, centrado. Y por último tenemos una configuración muy importante que es Action. Action nos permite agregar una interactividad a nuestro tablero de control, lo cual nos permitirá convertir selectores para otros elementos dentro del tablero de control. Entonces vamos a crear un filtro para la capa que estamos trabajando y procedemos a guardar. Listo. Nuestro siguiente widget va a ser un indicador, el cual nos permitirá tener un conteo de todos los registros que tenemos en nuestro formulario. Entonces seleccionamos la operación, va a ser un conteo básico. En la pestaña General podemos seleccionar el nombre de nuestro widget, en este caso conteo. Le podemos agregar un título. Además de configurar el color de nuestro texto y el color del fondo. Y procedemos a guardar. Bueno, por último vamos a agregar nuestro último widget, que es un gráfico de torta. Igual lo hacemos con la misma capa que hemos venido trabajando. Y en la pestaña
Vamos a seleccionar la categoría. En este caso queremos hacer un gráfico de torta de los tipos de estación que manejamos. Le vamos a decir que la operación básica sea un conteo. Y vamos a proceder a configurarla. En la pestaña Slide podemos configurar los colores de nuestras variables para pues dar una visualización más agradable. Además, en la pestaña General pues vamos a colocar el nombre de nuestro widget y el título. Entonces, para este caso vamos a decir que es tipo de estaciones. Igualmente que nuestro widget anterior lo podemos configurar con los espacios, el tipo de letra, cambiar nuestro color de fondo y procedemos a guardar. Adicionalmente, Operation Dashboard tiene, nos permite organizar de una manera visual más agradable mediante estas listas desplegables. La primera es una opción de arrastrar, configuración, duplicar el widget o eliminarlo. Entonces, para hacer que nuestro tablero de control se vea más agradable, vamos a arrastrar y organizar nuestros elementos. Entonces, aquí procedemos a organizar. Al arrastrar la página nos va mostrando la manera en la que van a quedar organizados nuestros widgets. Y esa es la visualización del tablero de control que hemos creado. Entonces, otra característica importante que podemos adicionar es la configuración del mapa. Entonces, en la pestaña desplegable de los cuadritos azulitos podemos configurar nuestro mapa. Ahí hay una opción importante que es Map Action, la cual nos va a permitir configurar una acción de filtro para el mapa. Es decir, que cada vez que yo cambie la extensión de mi mapa, los widgets creados, como son las variables del conteo, se van a adecuar a los datos que yo esté seleccionando. Y por último, pues esta es la visualización final de nuestro tablero de control. Aquí podemos hacer un zoom, vamos para la parte de Bogotá, vemos que solamente cuenta con 2 registros y su tipo de estación es una estación fija completa. Y pues ya, dependiendo del requerimiento que cada persona tenga, puede configurar de mejor manera o agregar más widgets según los datos que maneje. Bueno, a continuación vamos a dar un espacio para solucionar todas las preguntas que han tenido a lo largo del formulario y de la explicación de la integración con las aplicaciones de Artisan Live. Listo. Entonces, Andrés Zapata nos pregunta si la ubicación la puede capturar el GPS del celular o la tablet. La respuesta es sí. Si tú tienes tu celular o tu tablet o incluso tu computador tiene el GPS activo, se va a ubicar se va a seleccionar esa ubicación por defecto. De todas maneras, esta se puede cambiar si la arrastras en el mapa. La siguiente pregunta nos pregunta Jonathan que si va a utilizar varias preguntas de tipo lista, todas las opciones se ponen en choices juntas o se debe generar una nueva hoja para cada lista. La respuesta es que todas las preguntas, todas las listas que vayas a crear para opciones de respuesta se deben poner en la hoja choices. Listo, entonces también nos preguntan si el video se va a publicar en algún portal o se va a enviar al correo. Entonces, este video va a quedar guardado en YouTube, en las redes del semillero de Esri Colombia. Entonces, aquí nos pueden encontrar como GeoGeeks en YouTube. Entonces, próximamente el video va a quedar ahí almacenado. También nos pregunta Andrés de nuevo cómo se puede hacer para habilitar nuevas opciones o que se oculten campos de acuerdo a una elección. Las respuestas las vamos a mostrar aquí con el ejemplo que ya teníamos previamente. Con Survey 1, 2, 3 Connect. Entonces vamos aquí al formulario y para poder configurar que una pregunta
salga de acuerdo a lo que se responde en otra, podemos utilizar la columna de relevant. Aquí con una sintaxis muy similar a la que utilizamos en Choice Filter, podemos configurar esa selección. Entonces vamos a mirar con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a configurar el municipio para que aparezca solamente si contestan el departamento. Listo, entonces vamos a revisar esto. Entonces, simplemente agregamos el signo de pesos, abrimos la llave y asignamos, lo enlazamos, ya que, perdón, es en la columna de relevante. Entonces acá ya lo enlazamos, le estamos diciendo que esta pregunta de municipio solamente va a ser visible si aparece, bueno, si se responde el departamento. En caso de que queramos hacerlo de acuerdo a una selección en específica, bastaría simplemente con escribir selected, entre paréntesis, el departamento, coma, y el nombre de la opción que tendría en la lista. Entonces, en este caso, vamos a escribir Amazonas. Aquí configuraríamos los departamentos, los municipios, para que aparezcan solamente si se contesta en el departamento de Amazonas. Entonces, tenemos nuestro... Listo, entonces eso sería todo por ahora. Tenemos más preguntas, un momento. Listo, entonces para la pregunta de calculation, acá la tenemos. Acá tenemos en types lo que les comentaba, la lista de operadores. Entonces podemos utilizar estos diferentes operadores y se invocaría el campo de igual manera con corchetes y con el signo pesos. Entonces, no sé, vamos a crear algún ejemplo. Vamos a realizar una suma básica. Bueno, vamos a crear en el primer grupo para que lo podamos ver. Entonces, por ejemplo, tenemos dos campos de tipo entero. Este sería un número 1 y un número 2. Y vamos a calcular esta respuesta. Entonces, en la pestaña de calculation vamos a hacer que N1 se sume con N2. Y así se utilizaría dependiendo de los operadores que tengamos acá. Entonces aquí los podemos encontrar y los podemos utilizar. Listo, también nos preguntan en dónde se pueden encontrar más códigos según las necesidades, como el código que se utilizó para mostrar el formulario en páginas. Entonces ese lo podemos encontrar en estas páginas de ayuda que tenemos aquí. Para Survey 1, 2, 3, acá tenemos toda la documentación. Y aquí se pueden encontrar diferentes potencialidades que nos permite tener estos formularios. Y entonces, bueno, también nos preguntan
Si en una encuesta social se quiere llenar toda la información de integrantes, ¿cómo se haría para que aparezcan los campos de nombres y apellidos de acuerdo al número de personas que se digite? Eso se puede lograr de acuerdo con las opciones de repeat que les comenté anteriormente. Se podría crear un campo que sea según el número de personas, es decir, digite el número de personas, y en el repeat se configuraría de acuerdo a una columna que tenemos aquí, que se llama repeat count. Aquí seleccionaríamos de esta manera, invocando el campo de esa pregunta para que se repita, o se puede dejar de manera abierta, simplemente encerrando las preguntas en un repeat, y cuando vayamos a registrar en el formulario vamos a tener un icono para ir adicionando de acuerdo a la cantidad de preguntas que tenemos. Entonces, también nos pregunta Laura si es posible hacer un diagrama de torta con una variable interna que ella quiera para la capa que está usando, o el resultado de un query. Sí, se pueden configurar filtros dentro del tablero de control. Si lo tenemos acá para editar. En la configuración del diagrama de torta, podemos agregar acá un filtro, y aquí podemos adicionar el query que queremos que aparezca. Sí, los datos los puedes descargar aquí. Si tenemos acá en la pestaña de datos, entonces aquí encontramos una opción de exportarlo. Podemos exportar un CSV, a un Excel, KML, Shapefile o una database. Entonces aquí podemos hacer ese proceso. Listo, nos pregunta David que cómo se pueden poner las preguntas obligatorias en la aplicación de escritorio. Acá tenemos una pregunta una columna que se llama requery. Entonces esta tiene una opción de respuesta donde la única opción de esta lista es yes. Si se pone esta opción va a ser obligatorio, si no, pues se toma como si no fuera obligatorio. Para agregar, nos pregunta Edison si es posible agregar imágenes o fotografías al formulario de Survey 123. Sí, tenemos acá una opción de imagen. Acá la podemos encontrar, image, acá. Y también podemos agregar su apariencia si queremos que esta se convirtiera en una firma. Entonces acá tenemos la opción de signature para que esta se volviera una firma, y si no, pues va a ser una imagen que se puede capturar con el dispositivo o adjuntar desde la galería. Listo, entonces eso es por ahora. Este ha sido nuestro webinar. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Entonces, aquí, como les mencioné anteriormente, pueden encontrar más ayuda en estas dos páginas para Survey 123 y Operation Dashboard en docs.argis.com. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estas son las redes sociales del Semillero de Innovación Geográfica. Como les mencioné anteriormente, este webinar va a ser publicado como un video de YouTube en GeoGeeks, así nos pueden encontrar. Y también nos pueden seguir en las redes para el Semillero de Infraestructura de Datos Espaciales de la Universidad Distrital. También nos pueden encontrar en la página del grupo NIDE, del cual somos parte. Y muchísimas gracias por su atención.
Porque toca, ¿cómo se llama? Cancelar o cerrar la transmisión. Sí, no se está escuchando nada. ¿Qué tal? Bien. Bien hecho con las preguntas. Pero no sale donde puedo. Ajustes. Porque sí. Le decimos a Flor, le podemos. Es que yo ya le escribí, pero no me responde. Debe estar bien ocupada.